Muchas gracias, Mercedes, y bueno, muchas gracias, Diego Cabo, por estar hoy con nosotros acá y por supuesto agradecimiento para todos los que organizan, pero fundamentalmente a todos ustedes que hoy nos acompañan en esta reunión virtual que tanta expectativa nos genera por el momento que estamos viviendo en nuestra Argentina, ¿no? Y a modo de introducción, solo rápido decirles que en un mundo y en un país que de alguna manera ha sido impactado, ¿no?, por todo lo sucedido con esta pandemia y que en el inicio trajo este desconcierto, esta incertidumbre, digamos, hacia la política, pero la economía fundamentalmente también, la razonabilidad de las ideas con las que se encaren los debates y se impulsen las soluciones pasada la pandemia. Y bueno, van a ser las claves para cómo se reconfigura de alguna manera el escenario de pandemia, que es lo que nos llama permanentemente a la reflexión, ¿no? También la calidad de los liderazgos va a determinar la forma de cómo vamos a salir con sociedades más fragmentadas o con sociedades más integradas, ¿no? Con la posibilidad incluso de lograr que, bueno, que emerge la percepción de gente sobre las instituciones fundamentalmente y sobre democracias, ¿no? Y todo, especialmente en países de América como los nuestros, ¿no? Si bien en el mundo hay una valoración de público, vemos un refuerzo de lo público en estos momentos, pero ese refuerzo público se intenta muchas veces a impulsar acciones colectivas y no de la perspectiva de un avasallamiento de propiedad o de la libertad, sino digamos, orientadas a lo común y ha podido entonces la ciudadanía lograr ese objetivo de lograr objetivos claros en el colectivo, ¿no? Que para poder estar juntos en los desafíos que trae esta situación tan inédita, ¿no? Que no estaba considerada. Y allí ese privado tenemos mucho para hablar, para contar en esta realidad, y especialmente el sector privado, digamos, de oro argentino, ¿no? Habiendo podido dar este test de abastecer al mercado local, de seguir exportando, de, bueno, ser garantía, digamos, hacia bien la estabilización de la economía y lo que impulsa, digamos, toda nuestra producción en la economía argentina, ¿no? Evidentemente, todos países perdidos con la pandemia y las diferencias en la operación que vean en su economía, sus temas asociados, van a depender de la fortaleza de las instituciones en las que cuenten. País, instituciones fuertes, si emiten un bono o usan instituciones para cazar las ayudas o bueno, llevan los problemas para que no se deteriore tanto su economía, grandes aportes, fíjate que tengo que estar poder de juego, digamos, con pisos, con pisos. Seguramente tienen instituciones fuertes y eso les permite seguir pie y pensar en una recuperación más rápida pandemia versus países con instituciones débiles donde, bueno, la pandemia está golpeando mucho más fuerte y a veces más a las naciones preexistentes, como es el caso nuestro, ¿no? En Argentina, lo que estamos viendo, digamos, extendido por demasiado tiempo, digamos, se razón de las libertades y de las civilidades, la cuarentena larga del mundo, ya no entonces un momento muy especial de cansancio, de saturación de la gente. No se nota entonces esa pérdida de liderazgo tan concreta que hace que a los comienzos fue, digamos, algo que parecíamos un positivo dirigentes trabajando juntos y encarando, digamos, problemas juntos. Hoy vemos esa imagen reduciéndose fuertemente y nos genera un deterioro que claramente va también calando en el tejido económico y social de Argentina, ¿no? Y ese deterioro lo vemos con preocupación a nivel de lo que pasa, digamos, en la unidad federal de nuestra Argentina, ¿no? Con gobernadores, intendentes que a veces toman las libertades de dirigir los ingresos a sus direcciones, bueno, demasiado unilateralmente, ¿no? Demostrando entonces esa capacidad de falta de diálogo y especialmente la falta de liderazgo de una nación que va en la T para poder organizar estos temas de jurisdicción y el Estado Nacional, ¿no?
o vemos provincias, a veces pensamos, digamos, que no han retrocedido siglos, ¿no? Digamos, diciendo ideas o actitudes son prácticamente secesionistas, ¿no? Y por supuesto todo esto a veces aprobado y por parte del oficialismo y de ciertos sectores del oficialismo para implantar cambios que no son necesarios en este momento, en medio de esta pandemia, y esto lo que no es más que seguir aumentando el descrédito que tenemos y que tiene las instituciones en Argentina. Entonces aparece el oponismo para fundir los criterios de lo que es la evaluación público, pero no en términos como les dije antes, de ese objetivo colectivo que ha pasado en los países, sino en el sentido de avance hacia las libertades, el avance en la propiedad, y eso se ve en muchísimas medidas que vimos nosotros, ¿no? Daniel, bueno, apaga la de cámara. y de los inventos con todas las novedades que vienen desde Daniel, apaga la cámara. Apaga la cámara porque se escucha cortado. Decíamos que, bueno, si entonces en lo que tiene que ver con el avance sobre las cuestiones propias del campo, ¿no? Con aumento de impuestos, aumento de retenciones, esto de los impuestos al patrimonio, de alícuotas a ganancias que pueden aumentar, y eso no hace más que, digamos, hacer las cuestiones, digamos, impositivas a niveles confiscatorios, ¿no? Entonces allí vemos como también se restringe nuestro derecho a la propiedad, ¿no? O estas amenazas permanentes de juntas de granos que llevan junto con digamos, las amenazas de reformas agrarias, de expropiación de tierras, que llevan claramente, digamos, a restricciones a los derechos de propiedad. Todo lo que tiene que ver con la parte de lo energético y la expropiación que se está haciendo con congelamiento de tarifas, todo lo que tiene que ver con el caso Vicentín, del que hemos hablado un montón y que verdaderamente ha ido por un camino y con señales realmente muy contraproducentes, el congelamiento de tarifas, esto de crear una empresa estatal prácticamente, digamos, como un ministerio para poder administrar a hidrovías, sabiendo que finalmente nosotros vamos a ser los que paguemos ese sobrecosto, de estas concesiones viales nuevamente que de alguna manera se pasan a la empresa pública, al Estado, ¿no? Lo de ayer también, señales muy contradictorias, lo de las brigadas de control ambiental y todo lo que implica, digamos, esa pretensión, digamos, de avasallar estas libertades, estos métodos históricos nuestros, lo que demuestra es que el Estado básicamente sigue intentando y sigue buscando filtrarse de una manera generalizada en la economía argentina, ¿no? Entonces, esto que vemos en este último periodo, en estos últimos meses, que ya lo hemos vivido, digamos, en otros periodos de gobierno kirchnerista, y con todos estos nuevos formatos, digamos, no hacen más que, bueno, generar entonces posibilidades y espacios a la toma de decisiones discrecionales de la cosa pública, con todo lo que implica eso en el debilitamiento de las instituciones y por tanto, digamos, de nuestras garantías futuras de vida de los argentinos. Entonces, todo esto, y para introducirlo a Diego, la pregunta es, ¿va un camino de crear estos nuevos espacios y todo este entuerto para dar pie nuevamente a la posibilidad de falta de transparencia y nuevamente a los eternos casos de corrupción en los cuales nos tienen subsumidos los políticos en Argentina? Y bueno, por eso entonces me da mucho gusto presentarlo a Diego Cabot, un especialista en estos temas, quien es prosecretario de redacción del diario La Nación, es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en opinión pública en medios de comunicación en Flaxo, es magíster en periodismo del diario La Nación por la Universidad Torcuato Di Tella, es profesor invitado del MBA y de la maestría de periodismo del diario La Nación y de la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene muchos premios internacionales, pero se destaca en el premio FOPEA 2018 al periodismo de investigación, el premio mayor, el premio Rey de España, importantísimo también, en el 2019, y un primer premio en el festival FestiSoft Journalist Awards del 2020 en Suiza, bajo la categoría del reporte de investigaciones sobresalientes, autor de varios libros que nos traen realmente a la memoria muchos de los problemas que yo traté de describir muy rápidamente, ¿no? Los cuadernos, cómo fue la investigación concreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina, Los platos rotos, memorias y balance del Estado kirchnerista, El buen salvaje, si tendremos recuerdo de esto, Guillermo Moreno, La política de Garrote, Y hablen con Julio,
Julio De Vido y Las historias ocultas del poder kirchnerista, todos libros que hemos leído, que están, digamos, muy bien en la taquilla, en la posición, en la lectura latina, y que hacen, digamos, un verdadero especialista en este tema a Diego Cabot, al cual, entonces, con todo el agradecimiento, le cedo la palabra, y muchas gracias por tus conceptos hoy aquí. Bueno, un gusto. Tuvimos ahí algunos problemitas técnicos, así que ya estamos aquí. Básicamente, yo les agradezco mucho la invitación. La verdad es que, digamos, yo tengo como una vieja relación con el mundo del campo porque soy de La Pampa, así que ahí paso gran parte de mis descansos. De hecho, ahora estuve ahí unos días y me tocó hacer una famosa cuarentena de 15 días metido en un hotel, así que... pero bueno, ahí fui unos días a cargar un poco de pilas en medio de tanto lío. Bueno, ahí yo lo escuchaba a Daniel respecto de las cuestiones que tienen que ver con algunas cosas puntuales, pero que hacen a una cuestión macro. Yo les había traído, por si ustedes querían, o si quieren lo vemos un poco después, algunas cosas que tienen que ver con la investigación de Cuaderno, para que ustedes tengan idea cómo fue hecha, qué cosas hicimos, qué previsiones tomamos, y qué es lo que esperamos que suceda en base a ese trabajo. Si quieren lo podemos repasar muy rápido, y después nos metemos sí con la coyuntura actual y con el regreso, si quieren, si es que alguna vez se fue, de un Estado absolutamente regulador. Vamos a ir, les voy a poner un poquito de esto para que vean, porque siempre me toca regresar sobre el punto de Cuadernos y me gustaría que sepan cómo fue nuestro trabajo y para que entiendan el porqué de algunas decisiones. El trabajo de Cuadernos fue básicamente un trabajo muy importante que nosotros hicimos en su momento obviamente con La Nación, como ustedes ya conocen y saben, donde nosotros tratamos de tratar de encontrarle la vuelta a un sistema de pruebas o a un sistema o a un trabajo que nos resultaba muy, muy difícil y muy distinto. Y les voy a decir, digamos, el porqué. La sensación que nosotros tenemos es que nos encontramos en ese momento con algún tipo de prueba que por alguna razón nos generaba una cantidad de desafíos absolutamente distintos a todos los que conocíamos, ¿no? Y eso nos generó una cantidad de debate interno a la hora de tratar de entender cómo íbamos a trabajar esa información distinta. Fue para nosotros un verdadero desafío, ahí ya les comparto en un minuto, fue un verdadero desafío justamente por lo que les decía, ¿no? Por la sensación de encontrar elementos absolutamente distintos, que nosotros no sabíamos cómo tratarlos. Y en base a eso, tuvimos la sensación de que quizás hasta ni siquiera lo tratamos bien. Nosotros nos encontramos, lo primero que encontramos fue esto, ¿no? Allá por, no se olviden, ustedes ahí creo que lo están viendo, nosotros nos encontramos con esto, que básicamente son manuscritos. Entonces ahí tuvimos como dos desafíos muy rápido, y que es un poco de aquellas decisiones que nosotros tomamos en aquel momento, y por eso está bueno, porque siempre volvemos a este caso, pero de aquellas decisiones que tomamos en aquel momento, bien o mal, son las consecuencias que puede haber ahora, ¿no? que podemos esperar. Nosotros nos encontramos con esto, como ustedes ven, es un manuscrito, y es para los que son abogados, yo lo soy, es un instrumento privado, o sea, nosotros no teníamos la posibilidad de oficiar a ningún instituto o a ningún lugar para saber si esto era verdad o no. Entonces, lo que nos quedaba era, obviamente, la prueba, que era ver cómo chequeábamos esto,
y por otra parte, la gran decisión que teníamos que tomar era si publicar o no publicar. Y básicamente en estas dos cosas anduvimos mucho tiempo, unos 7 meses, sin que nadie sepa. ¿Qué hicimos con la primera? Que es la prueba, ¿no? Aquí ustedes ven uno de los cuadernos, el primero, el más viejo, y para que ustedes entiendan lo que hicimos multiplicado por miles de veces. ¿Cómo chequeamos la información? Que es un poco lo que por ahora nos dicen, ¿no? Y a su vez, ¿cómo tomamos la decisión de publicar o no publicar? ¿O por qué tomamos? La primera, ¿cómo chequeamos la información? Nosotros entramos a este pequeño cuaderno y encontramos en la primera página, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que dice 18 horas llevé al ministerio, fui del ministerio al acto en la estación de servicio con el presidente Chávez, ¿no? Y acá esto que ven acá, al 084, al 099, esto obviamente está transcripto para que ustedes lo vean, porque esto es a mano alzada. Nosotros podemos saber que del 084 al 099 son los kilómetros que se movió el cuenta kilómetros, de una persona que, por lo que veíamos, anotaba para facturar, ¿no? Entonces, nosotros chequeamos esto, entonces dijimos, bueno, ¿cómo chequear este tipo de cosas, no? O sea, el viaje a La Plata es más difícil de chequearlo, fui del ministerio al domicilio del licenciado Barata, también es difícil de chequear. Ahora, este dato lo podemos chequear, y así fuimos agarrando todos los datos chequeables. Trabajamos uno por uno, y encontramos, por ejemplo, vamos a ir a este caso puntual, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos chequear acá? Bueno, el acto con Chávez, efectivamente hubo, el horario y la distancia, ¿no? Que son estas tres cosas que tenemos acá en el último, donde ustedes leen 18 horas, como dato concreto. Y eso fue lo que hicimos. Miramos si había un acto con Chávez, efectivamente ese 1 de febrero, como ustedes verán, 1 de febrero de 2005, encontramos que Chávez estuvo en Argentina, ¿no? Y que pasó por unas estaciones de servicio que quedaban en Libertador al 8400. También encontramos, porque acá estaba en la crónica más o menos el horario, ¿no? Decía que los invitados llegaron entre 17 y 18 horas. Esto, yo les traje la versión web, pero esto está en papel, o sea, está impreso en aquel momento. Entonces encontramos de que efectivamente había sido en el horario más o menos previsto. ¿Y qué hicimos después? Bueno, lo último que nos quedaba, que es la distancia, lo recorrimos en auto y en bicicleta. Yo me recorrí, para que ustedes tengan idea, unos 70, 80 lugares, o digamos, hice recorridos en bicicleta como para poder chequear, con un GPS, como para poder chequear cada una de las distancias. Y esto le digo por qué, porque, por ejemplo, desde el ministerio hasta esta estación de servicio, no había en aquel momento una subida a la autopista en Libertador, entonces había que ir por otro camino, y lo hicimos en bicicleta y en auto varias veces, como para chequear. Entonces, nosotros nos encontramos con una absoluta congruencia entre el acto, el horario y la distancia. Entonces lo dimos por válido a ese viaje. Y así lo hicimos con centenares de cosas durante muchísimo tiempo, como les digo, cuando nadie, absolutamente nadie, tenía idea de que nos estábamos dedicando a eso. Así fuimos chequeando una cantidad de cosas. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero esto es un chequeo, si quieren, de cuestiones privadas. Y sí, es un chequeo de cuestiones privadas. Pero también hicimos chequeo de las cosas públicas que podíamos. Y aquí les traje otro caso, como para que vean, y les traje dos para no aburrirlos, porque como les podría buscar 1000 pruebas de esto. En este cuaderno, por ejemplo, encontramos en un lugar que está por aquí al medio, que decía que del ministerio lo había llevado al licenciado Barata, en este caso, a la Quinta de Olivos, ¿no? Este cuaderno, como ustedes ven, va del 26 de enero del 2008 a 2009. Y entonces encontramos que a las 21:30 lo había llevado, como les digo, del ministerio a la Quinta de Olivos. Eso que ustedes ven, o sea, este cuaderno, nosotros lo convertimos durante muchísimo tiempo, también en soledad y en silencio, a una base de datos, con 3, yo y 2 personas más. Candela Ini y Santiago Nasra, que me ayudaron a toda la cuestión de datos. Entonces lo convertimos en una base de datos y encontramos que efectivamente
fue a Olivos a las 21:30 del 10 del 9. Entonces, ¿qué hicimos? Yo les estoy hablando, esto sucedió en 2008, ¿no? 10 del 9 de 2008. Nosotros tomamos este trabajo en enero de 2018, para los que dicen que lo escribimos nosotros con mucho tiempo después. Bueno, ¿qué hicimos nosotros para chequear este dato, por ejemplo, ¿no? Que acá lo ven en negritas, que fuimos desde Olivo y que lo fue a buscar el licenciado y como verán que dice que regresaron, en fin. Bueno, ¿cómo se puede chequear esto? Bueno, fuimos a los registros de Olivos, ¿no? De los ingresos a Olivos. Pedimos todos los ingresos a Olivos de todos estos años. Y nos encontramos que ese día, fíjese, ustedes si ven en la parte superior derecha, dice efectivamente 10 del 9, ¿no? Lo deben estar viendo. Y ahí van a encontrar en el anteúltimo renglón que efectivamente a las 21:55, obviamente estamos hablando de que salió 21:30 del ministerio, o sea, tardó 25 minutos, fue un Corolla, que efectivamente era el que andaba Centeno en esos días, el chofer, y que fue a Olivos y entró. Y esto es un registro oficial, ahora se los voy a mostrar más grande para que lo vean, pero aquí pueden ver que ese auto, con ese chofer, a esa hora entró el 10 del 9 a Olivos. Entonces, bueno, podemos decir también que ese dato es verdadero, ¿no? Que ese dato, así como tantos, son verdaderos. Y ese fue nuestro trabajo durante muchísimo tiempo, en soledad, y básicamente con lo que les decía yo, con el desafío de tratar de entender cómo tratar una documental que era absolutamente distinta a todo lo que nosotros conocíamos, ¿no? Porque nosotros no sabíamos cómo tratar este tipo de documentos o de información. ¿Por qué hicimos esto? ¿Y por qué tomamos la decisión de no publicar hasta efectivamente el día donde todos ustedes se enteraron de esto? Bueno, básicamente por varias razones, pero la primera, que tiene que ver con la decisión de que esto trascienda y de que quede y de que vaya un poco más allá de una publicación de diario, tenía que ver con tratar de que no se dispersen las pruebas y que no se evaporen. Nosotros había algunas cosas que podíamos intuir, o que si quieren podemos saber. Una de ellas es que todo el grupo de gente, que son más o menos 173 procesados en total, lo iban a negar, y que íbamos a quedar nosotros solos en la vereda de los hechos, y que todos lo iban a negar. Esa era una convicción que teníamos. Ahí ya no había mucha duda, ¿no? Nosotros sabíamos que eso efectivamente iba a suceder. ¿Cómo hacer para que eso no suceda? Bueno, vamos a hacer todo en silencio, vamos a aportar los datos a la justicia para que sea otro quien haga eso. Si ustedes quieren, en lo más puro de la estrategia, lo que estuvo es la decisión de un doble chequeo. Nosotros se lo podríamos haber dado a la sociedad rural y haberle dicho, miren, ¿por qué no chequean esto? Con todos los socios a ver si esto pasó. Nosotros creemos que esto es todo verdad. Todo lo que está escrito efectivamente sucedió. O podríamos habérselo dicho a una Big Four, ¿no? Por ejemplo, a Price, o a Deloitte, o a KPMG, a cualquiera, decirle, mira, ¿por qué con tu auditoría, con tu servicio de auditoría no chequeas esto? O podríamos habérselo dado a Clarín, o podríamos habérselo dado a la justicia, a cualquiera le podríamos haber dado que doble chequee nuestra información. Entonces lo que hicimos es toda esta información que ustedes ven, toda esa base de datos que ustedes veían, que como les decía, estos son centenares de páginas, donde nosotros pasamos uno por uno y manualmente todos, absolutamente todos los registros, se lo dimos a la justicia para que lo chequee y para que y tomamos el compromiso de no hacer público nada, básicamente para preservar pruebas, y también para no generar, digamos, para no tocar la campana y que todos salgan corriendo y quedar del otro lado solo. Nos parecía que la estrategia era la adecuada para documentos de este tipo, y eso es lo que hicimos. Finalmente, si quieren, la última parte, ¿no? La decisión de no publicar, tiene que ver también, o tuvo que ver también, con una sensación de
de protección, ¿no? Nosotros finalmente, si vamos a ir alguna vez a un litigio donde nos reclamen daños y perjuicios, en caso de que a nadie condenen, nosotros podríamos decir en ese momento que nosotros lo que hicimos es cubrir un hecho judicial, ¿no? Está bien, es verdad que nosotros sabíamos absolutamente teníamos toda la materia prima de por qué ese hecho estaba siendo investigado y estaba siendo, digamos, revelado en ese momento. De hecho, sabíamos y teníamos, como les digo, toda la materia prima de la investigación. Pero finalmente, nosotros formalmente cubrimos un hecho judicial, al igual que todos los medios, Y esa decisión tuvo que ver con una sensación de protección. Fue, digamos, una de las estrategias que yo particularmente diseñé para que el diario no quedase expuesto y para que nosotros tampoco. Finalmente, si había una equivocación grosera respecto del proceder, ya era una decisión, ya era un error judicial al que nosotros habíamos cubierto como todos los diarios del mundo, ya no de la Argentina. Y eso fue parte de la estrategia que hoy por hoy me parece que es lo que sostiene aún un juicio en un contexto absolutamente adverso, ¿no? ¿Cómo está hoy la causa? Porque me preguntaban y siempre me preguntan cómo está hoy y cuál va a ser el camino del proceso. La sensación que yo tengo es que la causa en este momento está pasando por esos valles procesales, más allá de la pandemia, dejemos de lado la pandemia, que tiene que ver con que se termina la espectacularidad de los procedimientos, ¿no? De cuando aparece uno, otro, presos, pruebas, detenidos, arrepentidos y demás, y entra en un valle que tiene que ver con cuestiones absolutamente procesales y que es la sala de espera antes del juicio oral. En eso está la causa hoy, prácticamente están todos elevados a juicio. Miren, yo les voy a mostrar también algo para que ustedes tengan idea cómo trabajamos y qué es lo que nosotros seguimos. Espérenme un minuto, les voy a mostrar algo de lo que nosotros seguimos todo el tiempo y que tiene que ver con cómo está la causa y en qué está cada uno de ellos. Para que ustedes tengan idea, nosotros tenemos actualmente este esquema, que lo trabajo yo, es algo que sigo todo el tiempo y que hago para seguir la causa. Como ustedes verán, acá ven un Excel donde hay alrededor de 177 personas que están involucradas en la causa. Como ustedes pueden ver también, esta es la resolución de primera instancia, esta es la resolución de cámara, y acá será lo que resuelva, lo que siga a la derecha será lo que resuelva el tribunal oral. En este momento toda esta gente, no todos porque algunos todavía faltan algunas resoluciones, pero gran parte de esta gente ya tiene el pedido de elevación, ya está elevado a juicio, y solamente falta que la justicia designe la fecha para empezar el juicio oral. ¿Qué va a pasar ahora? Digamos, ¿qué es lo que a ustedes les interesa saber? Bueno, básicamente lo que va a pasar ahora es que todos los abogados que ya presentaron sus nulidades, pedidos de nulidades, pedidos de todo tipo, color y especie, y que ya tanto primera instancia como la Cámara se los han rechazado, es posible que lo que veamos ahora es que todos esos recursos que fueron presentados en instancias menores y que ya fueron rechazados, sean vueltos a presentar. Por lo tanto, es posible que veamos, antes de que empiece el juicio oral, no menos de 300 o 400 pedidos de nulidades y demás que van a volver a ser presentados porque así son las instancias judiciales. Básicamente dan la posibilidad de presentar durante varios momentos del proceso el mismo tipo de recursos. Así que vamos a ver eso, seguramente será resuelto y empezará el juicio oral. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, pero pará, ¿y todo esto que está sucediendo en la justicia? Bueno, ese es otro tema, que también es otra parte de una presentación que yo les traje para que entiendan rápidamente de qué se trata la famosa reforma judicial,
y que tiene que ver con la segunda estrategia de defensa, que es básicamente cambiar el Poder Judicial. ¿Qué significa, para que ustedes lo vean, esta reforma judicial que está en el medio y que obviamente afecta a esta causa y a todas? Bueno, significa la ampliación de Comodoro Pi. Ya no es, y ahí difiero con todos los políticos que hablan de una reforma judicial, solamente no es una reforma judicial y solamente es una ampliación de Comodoro Pi. Fíjense ustedes que aquí los cargos que están creando son alrededor de 391, y creo que fueron un poquito más cuando salió del Senado el proyecto de ley. Lo que hay es la creación de 391 cargos en el fuero federal. La gran fusión de fuero es correccional federal y penal económico, entonces ahí sale el famoso fuero penal federal. Y como les digo, esto no es una ampliación, no es una reforma judicial, sino es una enorme ampliación de Comodoro Pi y de lo que sería el fuero federal. Hay una gran fusión de fueros. Acá, como ustedes ven, el famoso Comodoro Pi son 12 juzgados, más penal económico que son 11, a eso se le suman 23 nuevos, por lo tanto hay alrededor de 46 jueces federales que van a haber, no, alrededor no, hay 46 jueces federales, hay que ser asertivo en esto, de los cuales alrededor de 26 va a poder poner el gobierno ¿no? O sea, va a ser un fuero donde alrededor de 20 son los actuales que van a quedar, los que van a pasar a este fuero federal, y van a tener la posibilidad de nombrar a 26 más. Eso es en la Ciudad de Buenos Aires, que es el famoso Comodoro Pi. Después hay, fíjense, se prevén creaciones de cámaras y de juzgados en varios lugares del país, para que ustedes tengan idea. Se crean alrededor de 65 tribunales federales en el interior del país, fíjense ustedes en los lugares, ¿no? Río Turbio, Perito Moreno, Río Grande, Puerto Madryn, no se los voy a leer, lo pueden ver ustedes, pero para que ustedes tengan idea, en Perito Moreno, por ejemplo, que es una localidad de 5.000 habitantes en Santa Cruz, va a haber un juzgado federal, o sea que básicamente la AFIP, a todos les va a interesar este dato, pero la AFIP va a poder ejecutar a cualquier ciudadano de esa zona, porque no se olviden que penal económico es donde tramitan todos los temas impositivos y tributarios en la Argentina, y sin embargo ese habitante de Perito Moreno, que sí va a poder ser ejecutado porque va a tener un fuero federal en su lugar, no va a poder, no va a tener un dispendio de justicia en otras áreas. Si se quiere divorciar, si quiere un desalojo o si necesita cualquier otra cosa, va a tener que viajar 300 kilómetros hasta el fuero más cercano, hasta el tribunal más cercano. Sin embargo, en su domicilio va a tener un fuero federal, un tribunal federal. Entonces digo, lo que les decía es, básicamente, esto es una enorme ampliación de Comodoro Pi, no lo vean de otra manera. Y el camino, y digamos, y otra de las partes más polémicas, que no vamos a entrar al detalle ahora, pero para que ustedes tengan idea de qué se trata, es la famosa subrogancia, que es decir, cómo se van a ocupar los juzgados hasta que sean designados los jueces o los defensores o los camaristas finales, ¿no? Y ahí hay muchísima controversia, porque básicamente pueden ser ocupados casi por quien proponga el Poder Ejecutivo, ¿no? En ese marco... Sí, perdón. No, creo que no es a mí. En ese marco de reforma es donde se inscribe, digamos, la parte final. Imagínense que si esto finalmente funciona, o pasa, no, en realidad no si funciona, sino si pasa a diputados, en ese marco se va a inscribir la parte más importante de la causa de Cuadernos, que es ya no instruir una causa, sino definir si son culpables o inocentes quienes están involucrados en los hechos, ¿no? En ese marco se va a inscribir. Por lo tanto, digamos, las expectativas de que se pueda diluir la causa, sin duda que están. Sin embargo, me parece que el trabajo previo que se hizo y las previsiones que tomamos respecto de la posibilidad o la decisión de que las pruebas queden
de alguna manera un poco cuidadas al inicio, hace que la decisión del gobierno sea tener que cambiar todo el fuero porque ya no puede desarmar la causa como lo han hecho tantísimas veces con nulidades o con pedidos o con pruebas que no existen o con falsedades, ¿no? O sea, es tan solvente, si quieren, o tan duro el entramado probatorio o el andamiaje probatorio que se construyó a partir de este tipo de chequeos, como yo les mostré, que además la justicia los chequeó con oficios, ¿no? Porque la justicia sí puede oficiar a la casa militar para que le digan todos los ingresos que hay a Olivos, cosa que nosotros no podíamos hacer. O la justicia sí puede oficiar a un registro de propiedad automotor para saber de quién era tal o cual vehículo en ese momento. Entonces, la construcción de pruebas es tan dura y es tan pétrea que han tenido que ir por una reforma muchísimo más grande para que esto, como para tener alguna posibilidad de no ser condenados. Como les decía, digamos, los caminos de la reforma no son solamente esto, sino que también está este proyecto de ley que estábamos hablando. La Corte Suprema y la Comisión de Expertos, que básicamente lo que está buscando el gobierno es que esa Comisión de Expertos recomiende ampliar la cantidad de miembros, y de esa manera, una vez que recomienden la ampliación de miembros, de esa manera se podrían poner nuevos miembros para tener mayorías y lograr que cambie una jurisprudencia que a la expresidenta le molesta mucho, que es que la Corte tome casos, o sea restrictiva en los casos que interviene. ¿Qué significa esto? Básicamente que la Corte no interviene en muchísimos casos, salvo que vengan de tribunales de diferentes como instancias inferiores. Lo que el gobierno quiere es que la Corte intervenga y pueda terminar con este tipo de causas mucho antes. O sea, que ellos planteen una nulidad en primera instancia cuando recién empieza la causa y que la Corte la defina. Básicamente lo que ellos quieren es una Corte como mucho más amplia en los temas que entienda, como para no quedar la política, les diría, como prisionera de las decisiones o a expensas de las decisiones de la Corte. Y el tercero es el avance con la Procuración, porque la Procuración, no se olviden que es el instituto que es el jefe donde están todos los fiscales, son los jueces, perdón, son los que acusan, ni más ni menos que la Argentina se ha quedado ya sin dos acusadores, como era la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. Ya el gobierno ha tomado la decisión de que no sean parte de causas penales y que no sean parte querellante en este tipo de causas. Por lo tanto, la justicia argentina se ha quedado con los fiscales en soledad a la hora de acusar, y entonces el jefe de los fiscales pasa a ser una pieza fundamental para que las acusaciones se empiecen a diluir. Eso es básicamente la reforma judicial. A modo de síntesis les digo, no hay tal reforma judicial, lo que sí hay es una ampliación del fuero federal. Una vez que pasamos esto, vamos a pasar a lo que estaba hablando Daniel al principio, que es básicamente este gobierno, y lo vamos a dividir en tres etapas, que es el presidente, la vicepresidenta y la oposición. No hay un gobierno, no hay una Casa Rosada, sino que hay un presidente y una vicepresidenta. Vamos a empezar con el presidente. El presidente, digamos, a mi modo de ver, bueno, básicamente todo esto es a mi modo de ver, pero a mi modo de ver firmó un contrato de adhesión una mañana de marzo-abril del año pasado en un departamento de Recoleta. Ese contrato de adhesión es el mismo que podría firmar cada uno de ustedes que va a comprar un auto con plan de ahorro, por ejemplo, ¿no? Donde no puede discutir muchas cláusulas. ¿Y por qué digo un contrato de adhesión? Porque básicamente es un político de segunda línea que va a tomar un café a la casa de su ex jefa y sale presidente electo. Eso no sucede en general, o sucede poco. Era un personaje, digamos,
de lo que en la política se llama el armado, que había pasado básicamente por todos les diría como todas las iniciativas antikirchneristas que hubo dentro del peronismo, ¿no? O sea, pasó por Randazzo, pasó por Massa, y estaba ahí como a expensas de lo que vendría, se dedicaba al lobby, y que de un día para otro terminó siendo presidente. Eso genera enormes problemas para la Argentina, o básicamente para una Argentina que es muy presidencialista. La adhesión puede llegar a tener algunas cláusulas que pueden ser, si quieren, como discutidas, pero la mayoría de las que afectan, digamos, a la cuestión tributaria y a la cuestión judicial, no va a haber ningún tipo de discusión, ni tampoco en lo que tiene que ver con la política en la provincia de Buenos Aires. Las cláusulas de esas que nosotros no conocemos, pero que podemos sí suponer, básicamente tienen que ver con lograr la impunidad del kirchnerismo y su grupo, con generar cada vez más caja centralizada, que básicamente es una impronta de todos los gobiernos kirchneristas, y en último lugar, generar, digamos, en la provincia de Buenos Aires la base electoral para una elección próxima. Alberto Fernández se construye así en un presidente que es una suerte de puente hacia la transición, que es lo que la vicepresidenta pretende. Y la transición hacia la sucesión, que básicamente es la cámpora, con digamos, el referente que decidan, requiere de una persona que podía pescar en una laguna ajena. Básicamente, o si quieren, en el mundo de los moderados, donde la expresidenta no tiene ningún tipo de predicamento. Entonces buscaron una persona construida desde la moderación para pescar en esa laguna ajena. Y efectivamente la estrategia fue muy buena. O sea, la estrategia fue compartida, fue la misma que la que usó Macri. O sea, Macri también se da cuenta de que él ya no puede ir por un sector de la sociedad y va a buscar a un peronista moderado. Los dos, tanto Cristina como Macri, compartieron la estrategia y ambos fueron a buscar a un peronista moderado. O sea que la elección básicamente se dio entre los que le creían más a Pichetto o los que le creían más a Fernández. Ganó Fernández Alberto en esa política y por eso es presidente, porque él pudo más que Pichetto dentro de la estructura del PJ, y por un lado, pero también dentro de los moderados. Eso significa que el presidente está a expensas de la vicepresidenta, que fue quien lo colocó en ese lugar. El presidente es un puente hacia la sucesión. Yo les decía que sí. Y si por el puente no se circula, ¿qué se hace? Y bueno, se lo pasa de alguna forma, ¿no? Entonces me parece que en ese proceso estamos ahora. Es un presidente que básicamente no deja que circule, no circula demasiado, está muy trabado el gobierno, y entonces lo que estamos viendo es una impronta muy fuerte desde la vicepresidencia, o básicamente desde Cristina Kirchner y los suyos, para avanzar casi sin filtro en las políticas que ya le conocemos. Y ahí entramos a un Estado más regulador y, si quieren, también más voraz en cuanto a la cuestión impositiva. Hay cuestiones ideológicas que seguramente el presidente no comparte del todo, pero a las que no le puede poner freno y cuya impronta salen del Instituto Patria. Y esa impronta es básicamente más recursos para generar un Estado más presente, entre comillas presente, entre el núcleo electoral duro del kirchnerismo. Y eso es lo que estamos viendo. Es un Estado absolutamente voraz en cuanto a la ferocidad, a la cuestión impositiva, que está tratando de centralizar cada vez más los recursos y que va a ir por este camino, el que ya le hemos visto, porque tenemos un presidente que no le puede o no quiere ponerle límite. Eso no lo sabemos. Digamos, si no quiere ponerle límite o no puede, pero lo real es que ha decidido no ponerle límite. Y entonces, hoy por hoy, él es un ejecutor de políticas que básicamente no decide.
Lo que estamos viendo, si quieren, en las últimas horas es un gran desafío de la autoridad, cosas que desde la época, yo les diría que desde De la Rúa, que no pasaba con tanta nitidez de un desafío, que un presidente era desafiado por tantas actores sociales. Obviamente la policía, sin duda, que es lo de las últimas horas, pero hay un desafío muy grande incluso de algunos de sus ministros o incluso algunos de sus gobernadores que lo desafían. Para finalizar esto, así pasamos a las preguntas, que siempre es algo que ilustra mucho más la oposición. La oposición hoy por hoy está cumpliendo con el desafío que tenía, que es estar unido y tratar de oponerse, porque de la única manera en que pueden generar algún tipo de oposición en el Congreso es básicamente manteniendo la unidad. Y eso, yo no sé si las razones o el espanto, pero algo los ha unido, y eso les diría hoy que es el gran mérito que tienen. La posibilidad de estar unido y de ponerle cierto límite a ciertas políticas. Es lo único que podía hacer la oposición, es casi, les diría, que lo que les reclama sus votantes, la unidad para tratar de hacerle frente a lo posible, y me parece que en eso está cumpliendo. Como les decía, esto es básicamente lo que yo veo que está sucediendo con un presidente que no le puede poner límite o que no quiere ponerle límite a la vicepresidenta, y la sensación de que lo que vamos a ver es un estado o es una profundización de alguna de las políticas con un rumbo muy cambiante respecto de las políticas públicas. Es muy difícil entender cuál es el camino que está eligiendo el presidente. Muy difícil porque la racionalidad del inicio del canje no tiene nada que ver con medidas como, por ejemplo, obviamente lo de Vicentín, que ustedes lo conocen tanto o mejor que yo, con la vuelta atrás de Vicentín después de lo que fue el discurso tan extremo, o con la estatización, o en realidad no es la estatización, sino la designación de servicio público de, por ejemplo, las telecomunicaciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un movimiento errático de un Estado que quiere hacerse fuerte desde la recaudación para el reparto. Creo que ahí veo que hay varias preguntas, no sé si alguno quiere que pasemos directamente, que me las lean, o las voy mirando yo, como ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Diego. La idea es que yo te vaya leyendo las preguntas y vos las vas respondiendo. Bueno, no es tanto una pregunta, pero bueno, Marcelo Rojas Panero plantea que evidentemente el kirchnerismo lleva cierta ventaja sobre la oposición en esta astucia política que vos estás describiendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, sin duda que lleva una ventaja por varias razones, ¿no? La primera y fundamental es por el manejo de la caja, que en este momento ustedes tienen que pensar que si hay una institución que no es confiable a la hora digamos, de creer en actos heroicos, son los gobernadores. Para mí es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, son los gobernadores, que son personajes de la política relativamente conformistas con su territorio. Hay muy pocos, de hecho hubo uno en el último tiempo, o dos, de provincias chicas, Menem y Kirchner, que tuvieron ambiciones y llegaron prácticamente solos a la nación. Fíjense ustedes lo que es increíble, seguramente acá hay productores de esa zona, pero yo siempre soy muy crítico de provincias grandes como Mendoza o Córdoba o Santa Fe, cuyos dirigentes no tienen expectativas nacionales, y eso es un problema grave para la Argentina, muy grave, porque los gobernadores de provincias como esas, que son enormes, que tienen una complejidad también similar, no igual, pero similar a la provincia de Buenos Aires o a las grandes administraciones, que además son relativamente exitosas porque no tienen grandes conflictos en sus provincias, no tienen ambiciones nacionales. Y entonces, en todas las elecciones, yo siempre digo que en todas las elecciones debiera
están anotados en la línea de partida los gobernadores de esas provincias. Sin embargo, fíjense que nunca están. De hecho, si quieren, el caso más concreto es el caso de Córdoba, que Schiaretti prácticamente no tiene demasiadas expectativas nacionales. Entonces digo, cuando uno maneja la caja, maneja ese esquema de miserias territoriales bastante a piacere. Entonces es relativamente sencillo conseguir mayorías en el Congreso. Esa es la primera ventaja que tiene el oficialismo. La segunda ventaja es que el prurito es más pequeño y la vara, digamos, de exigencia social hacia el peronismo también es más pequeña. Entonces hay cosas que la oposición nunca va a hacer y que el peronismo no tendría problema de hacerlas. De hecho, por ejemplo, esta discusión que está sucediendo en estos días en el Congreso respecto a la legalidad o no del debate presencial o remoto. Entonces, hay varias razones que tienen que ver con eso. Segundo, obviamente, y tercero, obviamente, la posibilidad de generar políticas públicas activas, porque todo esto cambiaría si el gobierno logra influir en no sé, en sectores con más confianza y demás, ¿no? Cosa que la oposición no lo puede hacer. La oposición, digamos, en este momento, como esta oposición, como cualquiera, está a expensas del resultado de las políticas públicas de los gobiernos. O sea, el peronismo fue opción porque el resultado de las políticas públicas de Macri no fue buena, pero finalmente Macri era el que tenía la manija de poder generar, como les digo, políticas públicas activas que mejoren la calidad de vida de los votantes y demás. Entonces, siempre la oposición está a expensas de los errores o de los resultados, si quiere, y no de los errores, del oficialismo. Entonces la oposición corre con varias desventajas. Y además, si quieren, otra desventaja que tiene es que en el interior no tiene un armado tan pétreo como a nivel nacional. O sea, ustedes lo conocen seguramente que en el interior el mundo pro, aquel mundo pro con el mundo radicalismo no maridaron tan fácil, ¿no? Les costó más, y hay algunos lugares donde prácticamente no conviven, o conviven, digamos, a regañadientes. Entonces la oposición tiene eso. Por ahora, yo les digo, yo no veo que esté mal orientada, porque la verdad es que han dejado como 3 o 4 perros bulldog ladrando, cosa que efectivamente hay que hacer en momentos así. Han guardado algunas de sus figuras, algunas porque están metidos en la gestión, como Larreta, que no puede salir a responder todo porque se le aplica el teorema de Baglini, que es que él no puede decir una cantidad de cosas porque es gobierno, y porque además tiene que ser gobierno con una administración nacional que ya le ha dado muestras de que va a ser adversa, especialmente en la cuestión tributaria, y además, y finalmente han guardado a otros para jugar esas cartas más adelante, como Vidal, o como, si quieren, Monzó, que puede llegar a ser uno, o Frigerio. Entonces han tomado, a mi modo de ver, actitud relativamente aceptable respecto del debate público. Y bueno, y salen a discutir los laderos y los bulldogs, y obviamente los legisladores con peso, bueno, obviamente con peso legislativo. Pero me parece que digamos que cada uno tiene herramientas, tiene el oficialismo, como les decía, pero también la oposición tiene herramientas para estar bien parados el año que viene. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Mercedes Lalor pregunta, ¿cuál es la diferencia entre difamación, información y la libre expresión? Bueno, obviamente, digamos, la difamación es eso, digamos, no la tengo que definir, es difamar. Y la información es información, es un hecho contado o narrado en un contexto, ¿no? Y si quieren es un hecho narrado. Después el contexto es otra cosa. Yo soy amante de la información más que de la opinión, ¿no? A mí no me mueve tanto el amperímetro como seguramente a la gran mayoría de ustedes, los opinadores. Si a ustedes les preguntan qué periodistas les gustan, seguramente que van a dar 9 de cada 10 van a ser opinadores, no los famosos columnistas. A mí me gustan más los que tienen información. Yo soy un adicto a la información y ustedes lo vieron en lo que les mostré, digamos, siempre trabajo en base a hechos y trato de mostrar la realidad en base a hechos y no de acuerdo a mi visión y a mi opinión. Y la libertad de expresión es poder expresarte, digamos, o sea, hay diferencias
muy, muy claras. La difamación es la mala información. La gente en Argentina, por suerte, pueden elegir cómo informarse. Nosotros trabajamos de una determinada manera y el público puede elegir cómo informarse, ¿no? O sea, me parece que hemos dado muestra de que si hubiésemos difamado estaríamos procesados o vayan a saber dónde. Nos han perseguido, a mí me han perseguido, me han robado, me han hecho de lo que se les imagina durante todo este tiempo. Seguramente me han investigado, me han buscado 1000 cosas, y sin embargo estoy acá, digamos, relativamente entero, y eso tiene que ver con que finalmente nosotros trabajamos con información. En el fondo es muy interesante este fenómeno, porque en el fondo las personas que están aludidas por nuestra información saben, si la información es buena, saben lo que efectivamente pasó, más allá de lo que digan en público, ellos saben lo que efectivamente pasó, y el respeto que se establece es absolutamente distinto. De hecho, yo he tenido y tengo buena relación con algunos personajes a los que he denunciado. Muy interesante, Diego. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pablo Duca dice, cuando usted dice que la oposición está unida, ¿eso qué significa exactamente? ¿Están armando una coalición con vistas a las elecciones de medio término o cómo? Muchas gracias. Bueno, no se olviden ustedes que, digamos, un legislador, los legisladores y el bloque de legisladores de lo que sería Juntos por el Cambio, ¿no?, que es el viejo Cambiemos, tiene una cantidad de personajes que podría decirse, yo siempre soy bastante explícito en algunas cosas, pero por ejemplo, si alguno conoce Ámsterdam, conocerá que hay mujeres en vidriera. Bueno, también hay legisladores en vidriera, y que están al mejor postor. Y entonces el desafío siempre de esos bloques es mantener la cohesión para tener una representatividad que genere alguna necesidad de negociación. Imagínense ustedes que si 7, 8, 10 legisladores de Juntos por el Cambio ya se hubiesen pasado de bando, todo lo que estamos hablando de la reforma judicial ya sería un proyecto aprobado. Porque si hoy por hoy hay algún signo de interrogación, o si quieren algún signo suspensivo, o si quieren la posibilidad de ponerle algún tipo de aditamento o de condimento a esa reforma o esa mal llamada reforma, es porque Juntos por el Cambio se mantiene, digamos, relativamente pétreo en el Congreso y no permite que la mayoría se arme sin ellos. Entonces me parece que eso es un elemento que es obviamente que es relativamente poco, pero es lo primero que hay que pedirle, o es lo primero que hay que, digamos, que exigir, lo que le debieran exigir sus votantes a ese núcleo, porque hay un 41% de gente que votó a esa expresión política, y que le pide, y que yo estoy seguro que si ustedes entrevistan a uno por uno, lo que le van a pedir cada uno de ese 41% es que sean una oposición concreta, puntual y firme frente a los embates del kirchnerismo, ¿no? Y para hacer eso es condición necesaria estar unido. Claro que no es lo único, ¿no?, a la hora de hacer oposición, pero me parece que la condición necesaria es la unión, y a eso me refiero. El año que viene va a haber seguramente movimientos importantes en el tablero. La Argentina, y esto es información, quizás no pase, pero es para tenerlo en cuenta a la hora del análisis, en todas las últimas elecciones legislativas, ha habido a alguien que pega el portazo y se va, y que ese portazo al oficialismo te genera una enorme cantidad de votos. No pasó con Macri, y por eso Macri ganó muy bien las elecciones de medio término. Pero con los gobiernos kirchneristas, ya sea Labaña en su momento, cuando dijo me voy, y esa ida de Labaña, cuando habló de corrupción en la obra pública, le generó una base importante de votos. Pasó con Lustó cuando se fue también y dijo, bueno, también generó su lugar. Pasó con Macri cuando dijo, con Massa cuando dijo, yo hasta acá llegué, de ahora en más me cruzo, yo esto no lo voy a tolerar del kirchnerismo, y eso le produjo una enorme cantidad de votos, y es posible que el año que viene pase igual.
que alguien del oficialismo diga, bueno, hasta acá llegué, no, hasta acá llegué, yo esto no lo voy a validar, yo quiero ser una opción nueva, esto no lo voy a validar, y que posiblemente eso también le construya y trate de llevarse a los moderados o a los desencantados con uno y otro grupo, ¿no? Porque no se olviden que ya va a haber un grupo enorme de desencantados con Alberto Fernández y con el kirchnerismo. Entonces, que alguien trate de llevarse todo ese núcleo y decir, bueno, tengo un 18, un 20% y quedo bien posicionado en esos famosos 3/3 para cuando vengan las elecciones presidenciales. Entonces, me parece que todavía es temprano, porque nadie se va a sacar los pies del plato ahora, porque es muy largo el periodo para mantenerse afuera, ¿no? O sea, no se olviden que un portazo de alguien, por ejemplo, busquen cualquier racional o cualquier personaje relativamente, digamos, rescatable del gobierno, que dé un portazo, va a tener que aguantar durante muchísimo tiempo los embates del kirchnerismo. Entonces eso no va a suceder ahora, va a suceder más cerca de las elecciones si es que sucede. La oposición, la única que le queda, o digamos, el gran aporte que puede hacer a sus votantes, es mantenerse unido. Y a eso me refiero, a mantenerse unido para ser un grupo, digamos, concreto y puntual de oposición, ¿no? A eso es a lo que me refiero con el hecho de quedarse unido. Bueno, buenísimo, tu comentario va absolutamente en línea con las siguientes preguntas, ¿no? Una de Roberto Besato, si creen que en algún momento se va a dar el quiebre en la coalición gobernante, y la pregunta siguiente de Alicia Nora es, ¿hasta cuándo Cristina apoyará al presidente Fernández sin que, digamos, a partir de que se notan tantas diferencias entre ellos en temas clave, ¿no? Creo que tu comentario a ver, también yo no creo que haya tantas diferencias. La verdad es que yo creo que Alberto Fernández es un personaje absolutamente distinto de la política, donde se encontró, como les digo, con la presidencia de un día para otro. Ustedes imagínense ese domingo donde él cruzó la calle de Juncal, Uruguay, ¿no? Electo virtualmente presidente. Entonces me parece como que no hay tantas diferencias. Yo creo que Alberto Fernández es lo que estamos viendo, digamos, en algún punto una parte de la sociedad lo quiso ver de otra manera, pero me parece que es esto, o sea, yo lo conocí en su momento, y es esto, Alberto Fernández, lo que estamos viendo ahora. La coalición gobernante y, digamos, la unión o no, bueno, yo hoy por hoy no veo ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de que efectivamente Alberto Fernández intente armar, digamos, intente despegarse del kirchnerismo. Más bien lo veo por el otro lado. O sea, me da la sensación que lo que está haciendo es yéndose al extremo, viendo nuevamente, como le pasó a Macri, que la polarización y los extremos son lo que los mantiene despiertos y vivos. Entonces me parece, yo no veo ninguna posibilidad de que haya una disputa entre ambos, o que Alberto Fernández le dispute por ahora el poder a Cristina Kirchner. La verdad es que no lo veo. Y de hecho, y esto es algo que no es una construcción que he hecho en la soledad de un living por Zoom, sino que he hablado con muchos de los gobernadores, básicamente, que son los que podrían llegar a sostener alguna, digamos, o ser generales de la batalla que dé Alberto, y la verdad que yo no los veo muy decididos a inmolarse por una causa o por el albertismo que alguien alguna vez creyó que se iba a construir y que pareciera como que no existe, ¿no? Entonces yo no veo ninguna posibilidad de ruptura. Me parece que es un presidente puesto y que no, por ahora no están dadas las condiciones como para que quiera ser un presidente de verdad. Me parece que con el lugar que tiene ahora está relativamente conforme, y de hecho la reforma judicial es parte de eso, ¿no? La reforma judicial que él presentó en el Congreso es una reforma judicial de la que no participaron básicamente sus laderos judiciales, ¿no? O sea, imagínense o busquen ustedes alguna declaración de la ministra Basterra, que es la ministra, perdón, que es la ministra de Justicia, sobre la reforma judicial, y no la van a encontrar.
Entonces, yo no veo ninguna diferencia entre uno y otro y no veo una ruptura por ahora. Buenísimo, muchas gracias. Guillermo Barsi pregunta si es cierto que el equipo de la provincia de Buenos Aires es débil y si esto puede traer grandes problemas y consecuencias en el proyecto K. Perdón, ¿que quién de la provincia de Buenos Aires? El equipo, de Sí. Axel, digamos, todo su equipo, digamos, si es A débil ver. y puede traer alguna consecuencia. No sé si es débil, pero sí es un equipo sin experiencia en el lugar más complejo de la Argentina. Es un equipo con muy poca experiencia, que además no conoce la provincia. Que no conocer la provincia no es no conocer el conurbano, es no conocer la provincia. O sea, yo, como les digo, soy de La Pampa y no hay mucha representatividad de esta gente por Trenquelauquen o por aquella zona de la provincia de Buenos Aires. Es muy lejano. Entonces, digo, es un equipo muy inexperto, bastante soberbio, que están aprendiendo a hacer política en la complejidad del lugar más difícil de la Argentina, y quizás uno de los más difíciles de América Latina, que es en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué tan difícil? Porque tiene un entramado muy diverso, ¿no? Desde la cuestión productiva e industrial hasta la cuestión urbana y social del Gran Buenos Aires. Ahora, débil no es, porque tienen el apoyo de Alberto Fernández, que los está llenando de dinero, para que ustedes tengan idea. Solamente el subsidio de colectivo a un colectivo de la provincia de Buenos Aires le dan 500 y pico mil pesos por mes para que pague todo, y a uno del interior del país le dan 130. Entonces los está llenando de dinero, pero muchísimo dinero, y eso les da cierta fortaleza, y la otra fortaleza es política, porque finalmente tienen el apoyo de ese 35% duro, que es el kirchnerismo más duro y más extremo, y eso está ahí encolumnado. Entonces lo que hay es un equipo malo, mediocre y que no conoce la provincia, que está aprendiendo en como les decía, en el lugar más complejo de Argentina, pero no débil. Y digo no débil porque tienen dinero y tienen apoyo político. Lo que no tienen es autoridad muchas veces frente a intendentes y demás, que por ahora están callados, pero hay que ver, ¿no? Ya hoy empezaron con algún tipo de reclamo ya en voz alta frente al gobernador y a los suyos por el tema policial, pero puede llegar a venir por otro. La ventaja que tiene el gobierno de La Plata es que con dinero a muchos de los intendentes, los reclamos de los intendentes, básicamente con dinero, muchos de ellos terminan siendo acomodados, entonces esa ventaja la tiene. Por eso les digo, y resumiendo, sí, un gobierno mediocre y que no conoce la provincia, no me parece un gobierno débil. Bueno, acá vamos a ver, la verdad que hay un montón de preguntas y se siguen agregando. No sé cómo estás vos de tiempo. Dame un rato más. Bueno, dale. Acá juntamos dos preguntas. ¿Corre en peligro la realización de las PASO y si ve alguna posibilidad de que Máximo pueda ser candidato en las próximas presidenciales? Las pasos van a depender de la evolución esta, ¿no? No sé si son las pasos como las pasos o la elección legislativa. No sé a qué se refiere, si a todo el conjunto de elecciones del año que viene o solamente las pasos. Las pasos van a ser revisadas seguramente, porque ya ahí hay consenso de todos de revisar ese mojón electoral que no termina de ser demasiado útil porque no hay internas. No se olviden que la Argentina prácticamente no tiene internas. La última que funcionó fue la de Cobos, la última interna importante fue la de Cobos, Lilita Carrió y Macri, ¿no? Donde Macri termina ganando esa paso. Pero después es un escalón electoral que no funciona demasiado. Entonces, la paso corre peligro, como les digo, porque hay cierto consenso, incluso en la oposición, de que posiblemente haya que eliminarlo. De hecho, ya algunos
incluso dentro de Cambiemos, la querían eliminar en la última elección. El paquete legislativo del año que viene, bueno, yo creo que puede llegar digamos, a tener problemas de realización si la cosa sigue como ahora, si la pandemia o la cuarentena o todo esto sigue haciendo mella en la posibilidad de la movilización urbana. Y ahí sí, les diría que sí. Ahora, esperemos que no. Yo no la veo, la verdad es que no veo, en ese caso yo veo las instituciones bastante firmes y no veo que por alguna otra razón puedan llegar a correr peligro, salvo si por alguna cuestión extrema como esta, o si quieren, por alguna cuestión como esta, un poco aprovechada por el gobierno, pero si no, no lo veo, la verdad es que no lo veo. Habría que hacer algún tipo de movimiento constitucional importante, con un aval de la Corte, porque los mandatos vencen irremediablemente, porque la Constitución no establece que por alguna razón pueden llegar a seguir más de tal o cual fecha, entonces los mandatos vencen. Entonces, la verdad es que no lo veo por ese lado. Como le digo, puede haber, sí, un aprovechamiento de una situación así como esta, y decir, bueno, en este contexto no se puede hacer, ¿no? Y la otra, no me acuerdo cuál era, la otra pregunta. Si lo ve a Máximo como candidato, si lo ves a Máximo como candidato en algún momento. Sí, definitivamente sí. Ese es el proyecto más. Era Kicillof o él, y me parece que Kicillof va a terminar como le pasa a gran parte de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, enredado en los propios problemas de una administración muy compleja. Y me parece que sí, que podría llegar a ser Máximo candidato a presidente. Sí. Hoy por hoy lo veo y hay muchísima gente, no es que lo vea yo, lo ve todo ese 35% de núcleo duro, lo consideran un candidato casi natural a la sucesión. Sí. Bueno, las dos últimas preguntas, así, digamos, no te robamos más tiempo. ¿sí? Desde principios de año, sistemáticamente los sectores de la producción venimos sufriendo diferentes ataques y amenazas. ¿No le parece que esto responde a un plan que va más allá de la política argentina y responde a un orden del socialismo del siglo XXI? Pregunta. No, yo no creo que haya tanta sofisticación global, y sí creo que hay una gran improvisación y una gran ideologización argentina, criolla. No lo veo, como te digo, como una cosa de tanta sofisticación global. Me parece que el tema de la producción, hay una cuestión ideológica muy fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo ahora de la policía es un poco eso, ¿no? Porque no podríamos ser tan miserables de solamente considerar que es una cuestión de dinero, ¿no? Lo que está pasando con la policía. Me parece como que es una cuestión que tiene que ver con también sentirse usados y descartados por 30.000 pesos, ¿no? Como es la policía, que no tiene ningún tipo de apoyo por parte del poder político, ¿no? O de este poder político. Entonces digo, hay una cantidad de cosas que están regidas por la ideología, y me parece que la cuestión contra la producción o contra los sectores productivos y activos tiene que ver más con eso, con una ideologización muy fuerte en gran parte del gobierno que no concibe, digamos, que no concibe al sector privado como el generador de gran parte del bienestar, sino que considera que el sector privado tiene que ser el que acompaña solamente los designios del Estado. Me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Y además con la necesidad imperiosa de generar cada vez más y más recursos. Entonces, exponiendo al malo, generando el malo y sacándole al malo para repartir en el bueno, el discurso de Robin Hood sigue vigente, y finalmente la Argentina sigue produciendo y sigue subsidiando, digamos, sectores absolutamente improductivos, como es todo el sector público, ¿no? Que entrega servicios muy malos. Yo lo que veo es no tanto una sofisticación global, y sí una ideologización muy grande respecto del sector productivo argentino. Yo no digo solamente el sector productivo
agrícola, ganadero o industrial, sino también ahora, por ejemplo, el mundo de los servicios, ¿no? O sea, lo que está pasando hoy por hoy con el sector del software, que es un sector absolutamente dinámico y muy competitivo, que era muy competitivo en Argentina, es impresionante. Es muy, muy fuerte. Les diría que es tan alevoso como lo que está sucediendo en muchos sectores con el campo. Clarísimo. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo ven los resortes institucionales? ¿Vamos camino a crear nuevos espacios para dar pie a la posibilidad de falta de transparencia y corrupción en la obra pública? ¿Tenemos una segunda causa como los cuadernos? Bueno, si hay una segunda, no sé si quiero que me toque a mí. A ver, yo creo que, aunque les parezca mentira, yo creo y confío en algunos sectores de última instancia, algunos resortes de última instancia institucionales de la Argentina. Si hay cosas que no han pasado, es porque en última instancia, cuando la cuerda se tensa demasiado, esos resortes institucionales funcionan, ¿no? La democratización de la justicia, que fue aquel proyecto de Cristina Kirchner en su momento, finalmente se aprobó, pasó por todos lados, pero finalmente la Corte, pese a todo, le puso un límite. Y no fuimos Venezuela por eso. No se olviden que esa reforma establecía la elección de jueces y de fiscales por voto popular. Por lo tanto, imagínense que estaríamos llenos de kirchneristas en cargos electivos, ¿no? En cargos judiciales electivos, con lo que significa el manejo del aparato y, bueno, todo ese tipo de cosas. Que yo no digo que en otros lugares no suceda, y que no sea, digamos, un sistema que en algunos lugares está aprobado. Lo que digo es que en Argentina, y con el sistema clientelar de la política, hubiese sido muy complejo. Y finalmente la Corte le puso un límite. Lo mismo pasó con la ley de medios, ¿no? O sea, la no colonización total de los medios básicamente terminó por pasar por una pizca de la justicia que dijo, esto no, te dejo pasar todo, pero esto no. Entonces, yo finalmente creo, digamos, en las instituciones, en el último detalle de las instituciones argentinas. Me parece que las instituciones argentinas en algún punto, como le digo, cuando la cuerda se tensa demasiado, responden muy poquito, pero hacen que la cosa no se termine por desmadrar. La crisis del campo finalmente fue eso, ¿no? Un empate y finalmente el Congreso terminó por decir, bueno, no, esto no. Y en algún punto ahí uno podría decir, bueno, sí, se dieron una cantidad de cosas, sí, está bien, pero hubo una cuestión institucional de última instancia que alguien decidió por lo que era la presión social, la movilización, lo que fuere, dijo, bueno, no lo puedo validar, no lo puedo validar. Entonces, eso pasa en la Argentina y yo en eso, digamos, finalmente confío, y si no confiase no podría haber hecho lo que hice de entregar esta investigación a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que eso finalmente pasa. Respecto de otra causa, sí, me parece que no va a ser la obra pública, en principio porque no tienen plata, y segundo porque se van a cuidar más, porque ahí hay muchos ojos, pero además yo les digo que justamente yo estoy escribiendo algo de eso, como una suerte de ensayo, que no vale todo, ya no vale todo, se saben muchas cosas más, la gente se moviliza más fácil, o sea, lo que pasó también con Lázaro Báez es un poco eso, me parece que no vale todo, y claro, lo que pasa es que también es verdad, hay que ver hasta cuándo dura estar en guardia, no es como el boxeador, que está en guardia y en un momento se cansa y cuando la baja recibe trompadas. Y esto también, ahora hay una sociedad que realmente está movilizada y que no deja pasar cualquier cosa, y no deja pasar cualquier cosa. Fíjense ustedes que lo de Vicentín no fue por una cuestión de la política, sino que fue por también una movida de una clase media que dijo, esto no lo dejo pasar, porque esto, si fuese esto solo, quizás sí, pero yo sé que este es el inicio de otra cosa. Entonces, cuando el hilo se tensa, hay un mínimo digamos, de ajuste que hacen las instituciones, y yo confío siempre en eso, si no, digamos, sería muy escéptico y nos tendríamos que ir, ¿no? Como les digo, y para contestar, si viene otra causa así, seguramente habrá,
seguramente vamos a conocer otras de algunos otros rubros, porque la dinámica, la política necesita financiamiento negro, es así está concebida en la Argentina. Entonces, de algún lado van a sacar el dinero para financiar la política en negro. Ojalá lo podamos encontrar, pero a veces no va a ser tanto la obra pública como antes, ¿no? Va a haber otro tipo de contrataciones, otro tipo de cosas, donde hay más subjetividad a la hora del contrato. Pero definitivamente creo que hasta que no se sincere la política, todavía necesita valerse de dinero negro para el funcionamiento que hoy conocemos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Daniel Pellegrina, digamos, para hacer un cierre final, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Tus aportes. No, gracias a vos. Bueno, no, a ver, muy corto, verdaderamente, bueno, gracias a todos los que han participado, pero fundamentalmente a vos, Diego, por esta excelente disertación que has tenido todo este tiempo anotando y muy atentos a todo y cada una de las cosas que has dicho, que creo que rinden, porque especialmente, digamos, este canal que nos deja la esperanza de que, bueno, están los anticuerpos, como a veces me gusta decir, contra los populismos, finalmente, que avanzan de esta manera, como bien las descrito, y los populistas están en la movilización de la gente, nosotros, pero también está la institución. Entonces, toda responsabilidad que también, digamos, de esta descripción, de esta situación en la que vivimos, tenemos que llevar adelante, ¿no? Nosotros, de la Sociedad Rural Argentina, y lo toca a cada uno de nosotros como dirigentes, bueno, para realmente tener esperanza de que vamos a poder evitar que avancen en males mayores. Así que muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos. Bueno, excelente presentación. Bueno, muchísimas gracias. Espero, digamos, como les digo, yo finalmente ahí arriba de todo creo que la Argentina tiene un par de resortes que siempre terminan por funcionar y por encauzar apenas las cosas, más allá de la política, apenas las cosas, y ojalá que esta vez también suceda. Les mando un saludo grande y bueno, gracias por el tiempo que me han dedicado.